Hola, bienvenidos al curso de Electrónica Industrial. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 21, Inversores fuente de voltaje trifásicos modulados. Este es el tercer módulo de la serie de inversores trifásicos, inversores modulados. En este vamos a ver el inversor trifásico, en donde es este inversor trifásico que ya vimos para en los inversores de onda cuadrada. Podíamos generar entonces, disparar LSA, LSB y LSC 180 grados encendido, o la mitad del periodo encendido, la mitad del periodo apagado, y con un desfase de 120 grados entre ellos. Y de esa forma podíamos generar en el voltaje de salida un voltaje de salida como el que se muestra acá, ya que tenía 4 niveles de tensión. Y por lo tanto podíamos calcular el voltaje medio, el voltaje fundamental y la corriente de salida. Ahora, tenía además este método de modulación cuadrado tenía la desventaja de que además de la fundamental generaba armónicos de bajo orden, por ejemplo el 3, 5, 7 y todos los demás. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para... y tampoco podíamos controlar el voltaje de salida. Entonces, para poder controlar ese voltaje de salida, podemos, al igual que en los casos anteriores, modular el convertidor, modular los pulsos de disparo a través de PWM, modulación de ancho de pulso, y de esta forma generar un voltaje a la salida que puede ser modificado en términos de su valor fundamental. Además, podemos notar que existen armónicos solamente a la frecuencia de conmutación, que en este caso sería 8. En las bandas laterales de 8, que sería 6 y 10. Luego en 16, luego en 24 y así sucesivamente cada n veces la frecuencia de modulación. ¿Ya? Ahora, la diferencia con el caso anterior es que en este caso, cuando tenemos un inversor puente trifásico modulado, existe eh, el estado de voltaje igual a cero. Es decir, ustedes pueden ver acá, en el voltaje de salida, no solamente tenemos los 4 niveles que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? El 2 tercios, 1 tercio, menos 1 tercio y menos 2 tercios VDC, sino además existe el estado cero. Por lo tanto, tenemos 5 niveles de tensión en el voltaje de salida. Para analizar este circuito, vamos a ir analizando estado por estado, ya que es el método natural en el cual se analizan todos los convertidores de potencia. Para hacer la modulación, se utiliza también una moduladora triangular, como la que vemos aquí, en donde cada una de las fases se modula con con una señal de modulación que está a 120 grados desfasada de la otra. Vamos a considerar una operación simétrica, es decir, que las señales moduladoras, ¿cierto? MA, MB y MC tienen 120 grados de fase y tienen la misma amplitud, el mismo índice de modulación. Los pulsos de disparo se generan para cada una de las fases, ¿cierto? La parte positiva, se generan con la comparación entre la moduladora y la triangular. Y la negativa, por supuesto, es el negado del de arriba. Ahora analicemos el primer estado de conmutación. Tenemos entonces, definimos este primer estado de conmutación donde el voltaje BA es BDC, el punto A, el interruptor 1 está encendido, el de la fase A. En la fase B tenemos el interruptor de abajo encendido y en la fase C también el de abajo. Por lo tanto, los voltajes que se generan en los puntos A, B y C son BDC en A, 0 y 0 en B y C. Esas son las condiciones que podemos ver aquí. Tenemos el voltaje SA encendido, SB y SC apagados. Y aquí ustedes pueden ver que en todas estas condiciones, el voltaje en la fase A, el voltaje de la fase A solamente, no estoy mostrando B y C, el voltaje en la fase A es 2 tercios VDC. En la fase B y C sería menos 1 tercio VDC. El segundo estado de conmutación tenemos SB encendido, mientras que SA y SC están apagados. En esa condición tenemos entonces que el voltaje A, el punto A está conectado a tierra, el voltaje C está conectado a tierra, el voltaje B está conectado a VDC. Y en esa condición tenemos que son los voltajes que se muestran en la figura, en donde el voltaje A está apagado, el voltaje B está encendido, como ustedes pueden ver aquí, y el voltaje C está apagado nuevamente. Y en todos estos estados tenemos que el voltaje de salida es menos 1 tercio VDC en la fase A.
En la fase B es 2 tercios BDC y la fase C es menos BDC tercios, igual que la fase A. Luego tenemos el estado 3, en donde la fase A y B están conectadas a tierra, mientras que la fase C está conectada a BDC, es decir, SC es el único que está activo. Y esos estados aparecen aquí. Aparecen cuando eh, el la señal SA está apagada, SB está apagado y SC está en 1. Cada uno de estos estados, y podemos ver que en todos estos estados se genera menos un tercio BDC en el voltaje BA. Entonces tenemos el voltaje A, BAN, el voltaje está aplicado entre el punto A y el punto N, sería BS, menos BDC tercio en la fase A, menos BDC tercio en la fase B y 2 tercios BDC en la fase C. Bien, en estos tres estados que vimos acá, entonces siempre había un interruptor de arriba encendido, como ustedes pueden ver acá, un interruptor de arriba encendido y dos de abajo. Y fíjense en esta relación. Cuando está encendido la fase A, los estados que se producen cuando el índice de modulación MA está sobre los otros dos índices de modulación, o sea, cuando ese es el más positivo. Lo mismo pasa en el caso B, es cuando el MB es más positivo, y el caso C, cuando el MC es más positivo que los otros dos, como ustedes pueden ver ahí. Ahora veamos los siguientes tres estados. El estado 4, vamos a considerar ahora que hay dos interruptores encendidos arriba y uno encendido abajo. En el estado 4, entonces tenemos que el encendido que está abajo es el SA, mientras que SB y SC están encendidos arriba. Por lo tanto, el voltaje BA que tenemos acá es menos 2 tercios, perdón, es 0, el voltaje B es BDC y el voltaje C es BDC. Son los voltajes de los puntos A, B y C. Eso se produce en este punto, en estos estados que vemos acá, en donde el voltaje A, LCA, está apagado, el SB está encendido y el SC está encendido. Y en todos estos casos podemos ver que el voltaje de salida es menos 2 tercios BDC para la fase A. Para la fase B sería BDC tercios y para la fase C sería también BDC tercios. Luego tenemos que el interruptor de la fase B está conectado abajo, mientras que la fase A y C están conectados arriba. En esa condición, tenemos que el voltaje BA es BDC, el voltaje del punto B está conectado a tierra, por lo tanto es 0, y el voltaje del punto C está conectado a BDC. Esa condición se produce en estos estados, ¿cierto? En donde podemos ver que el estado SA está en 1, SB en 0, SC en 1, y el voltaje de salida es BDC tercios en la fase A. En la fase B es menos 2 BDC tercios y la fase C es BDC tercios. Y luego tenemos el estado 6, en donde tenemos la fase A y la fase B conectadas arriba, los interruptores superiores, mientras que en la fase C tenemos el interruptor inferior. De esa forma que el voltaje C está conectado a tierra, por lo tanto es 0, mientras que el voltaje A y B están conectados los dos a BDC, por lo tanto es FDC. Y ese estado se produce en las siguientes condiciones que tenemos aquí, en donde en la conmutación el switch SA está encendido, el SB está encendido y el SC está apagado. Y en todos estos casos podemos ver que el voltaje de salida es BDC tercios en la fase A. En la fase B sería también BDC tercios y en la fase C sería menos 2 BDC tercios. En estos tres estados, entre el estado 3, 4, 5 y 6, podemos ver que hay dos interruptores superiores encendidos y un interruptor inferior. Y eso se produce en los siguientes casos. Cuando el interruptor de la fase A está encendido, inferior, tenemos que estos estados se generan solamente cuando el voltaje A es el menor de todos los voltajes, de todos los índices de modulación, todas las señales de modulación. Mientras que cuando tenemos la fase B encendida, abajo, en el valor inferior, es cuando la fase B, el índice de modulación B, está bajo todos los otros índices de modulación. Y lo mismo en el C. El C se produce cuando la señal amarilla, que es la moduladora C, está bajo la moduladora A y B. ¿Ya? También podemos lograr esa misma lógica. Esos 6 estados que hemos visto hasta ahora son los 6 estados con los cuales operaba el inversor puente trifásico cuando era modulado con una onda cuadrada. Sin embargo, al modularlo con
ancho de pulso, se producen dos estados adicionales. Este es un estado cero, un estado en donde todos los interruptores de arriba están encendidos y se produce en todos estos puntos, como ustedes pueden ver. Y esos tres interruptores de arriba, entonces, eh, generan que el voltaje A, voltaje B y voltaje C estén conectados los tres a VDC. Por lo tanto, el voltaje en la carga es cero, porque está cortocircuitado A con B, B con C y C con A. Están los tres cortocircuitados, por lo tanto no hay voltaje hacia la carga. Si ustedes se fijan en la figura, ¿dónde se producen estos voltajes? Es siempre en los puntos inferiores de las triangulares. ¿Ven? Que coinciden con cada punto inferior de la triangular. ¿Por qué pasa eso? Porque para que se produzca este fenómeno, la triangular tiene que ser menor que todos los índices de modulación. Tiene que ser menor que MA, que MB y que MC. Y por lo tanto eso se produce o tiende a producirse en los puntos en donde la triangular es menor. Es decir, eh, en los pics inferiores de la triangular. Y aquí ustedes pueden ver efectivamente que SA está en 1, SB está en 1, SC está en 1 y el voltaje generado está en 0. Lo mismo sucede, bueno, y como genera un voltaje 0 en la salida se le llama estado 0. Lo mismo sucede cuando hago la operación, perdón, la operación inversa, es decir, cuando apago los tres interruptores de arriba y por lo tanto enciendo los tres interruptores de abajo, los tres negados. En ese caso, entonces, el voltaje A, B y C, los tres están conectados a tierra, los tres están conectados a cero, y por lo tanto los voltajes entre BA y BB, BB y BC y C y A también son cero. Eso quiere decir que no hay voltaje aplicado a la carga. Y esos puntos se producen también equiespaciados a lo largo del ciclo, y se producen coincidiendo con los valores máximos de la triangular. ¿Por qué pasa eso? Porque en este caso, para que se produzca esto, la triangular tiene que ser mayor que los tres señales de modulación. Tiene que ser mayor que MA, MB y MC, y eso tiende a producirse en los puntos en los cuales la triangular llega a su punto máximo, a su valor máximo. ¿Ya? Aquí pueden ver en cualquiera de estos casos que, por ejemplo, acá al medio, el SA está apagado, el SB está apagado y el SC está apagado, porque los tres índices de modulación están bajo la triangular. Por lo tanto, en esa condición podemos ver que el voltaje de salida es cero. Y ahí tenemos los 8 estados de conmutación, 6 estados activos, 2 estados ceros, y generan entonces 5 niveles de voltaje de salida en cada una de las fases. A este también se le llama estado cero porque los voltajes aplicados a la carga son cero. Si resumimos los 8 estados de conmutación, podemos llegar a la siguiente tabla, en donde tenemos los 3 primeros estados de conmutación, donde teníamos un solo interruptor encendido arriba, y tenemos estas condiciones para voltaje BAN, BBN y BCN. Luego tenemos los estados 4, 5 y 6, donde teníamos dos interruptores encendidos arriba, uno encendido abajo, y nos genera entonces estos tres estados que tenemos, 4, 5 y 6, en donde tenemos acá los voltajes. ¿Ya? Aquí noten que existe una cierta simetría en donde se van generando los voltajes. Todos los voltajes BAN, BBN y BCN se producen o tienen dentro de los estados activos, pueden generar un 2 tercios, un tercio, menos un tercio y menos 2 tercios. Para el caso de los estados ceros, que son los dos últimos que tenemos acá, todos los interruptores de arriba están encendidos o todos están apagados, encendidos los de abajo, por supuesto, y los voltajes en la carga, el BAN, BBN y B0, es cero para cualquiera de los dos casos. Entonces ahora tenemos que, a partir de esta tabla y de las leyes de Kirchhoff de voltaje, establecer cuál es el modelo de voltajes, del modelo de conmutación en términos del voltaje. Para eso vamos entonces a definir que el voltaje en cada uno de los puntos A, B y C, o sea, el voltaje BA, BB y BC, corresponde a la señal de modulación, a la señal de conmutación, perdón, LSA, SB y SC, multiplicados por VDC. ¿Por qué podemos hacer eso? Bueno, porque como hemos visto en los casos anteriores, si el SA es 1, yo conecto el punto A a BDC. Si el SA es 0, el SA negado está encendido y por lo tanto yo conecto el punto A tierra. Y lo mismo pasa con el B y con el C. Ahora, los voltajes que nos interesan son los voltajes, no los voltajes de cada una de las fases, sino el voltaje que está aplicado a la carga. Y en el caso del voltaje aplicado a la carga tenemos que tener en consideración el voltaje N también, que es el voltaje neutro
en donde se conectan las tres cargas trifásicas. Como ya habíamos visto en el modelo del inversor trifásico, tenemos que el voltaje Vn está dado por la suma de los tres voltajes VA, VB y VC dividido por 3. Y como cada uno de esos voltajes está expresado en términos de la señal de conmutación más el voltaje VDC, se puede escribir también de esta forma, como SA más SB más SC tercios por VDC. Por lo tanto, si agregamos este voltaje Vn a la ecuación de VAN, VBN y VCN, nos queda lo siguiente. El voltaje en la fase VA, VB y VC corresponde a este término que tenemos acá. Y si ustedes van analizando cada uno de los estados que tenemos acá, van a encontrar que el voltaje corresponde exactamente al voltaje que tiene que calcular. Por ejemplo, analicemos el primer estado, que es donde el SA es 1. En el SA es 1, el SB y SC son 0, por lo tanto el B y el C se cancelan, me queda 2 tercios BDC. Y que efectivamente era el 2 tercios BDC que vimos cuando analizamos el estado 1. Luego analicemos el estado 4, por ejemplo. Tenemos 0, 1, 1. Por lo tanto, el SA está en 0, menos 1, me queda menos 2 tercios BDC. Y efectivamente también corresponde al voltaje menos 2 tercios BCC que vimos en el análisis anterior. Analicemos un estado 0. ¿Qué pasa si el SA es 1, el SB es 1 y el SC es 1? En la fase A nos queda que es 2, menos 1, nos queda 0. Y eso se repite en la fase B y en la fase C. Por lo tanto, esto es nuestro modelo para poder encontrar el voltaje de salida. Depende de los 3 estados de conmutación. Bien, ahora tenemos que relacionar esos 3 estados de conmutación con los índices, con las señales moduladoras, las señales MA, MB y MC, que son señales que son simétricas, tienen la misma amplitud M y están 120 grados desfasadas entre ellas. Vamos a analizar primero el pulso de la fase A. En este caso tenemos que la señal A tiene una señal de valor medio, una componente fundamental, ¿cierto? Que depende del índice de modulación, y una serie de armónicos. Eso mismo, cancelamos no consideramos los armónicos, nos quedamos solamente con el valor medio y con la fundamental, y eso mismo lo aplicamos para la fase B y la fase C, donde el único cambio que se produce es que el término fundamental está relacionado con cada uno de los índices de modulación. Luego, una vez que tenemos las 3 fases, ¿cierto? La expresión de las funciones de conmutación SA, SB y SC, podemos entonces reemplazarlo en el voltaje de salida. Por ejemplo, en el VA, tenemos VAN, que corresponde entonces a 2 veces SA menos SB menos SC partido por 3. Reemplazamos los valores de SA, SB y SC que modelamos de acá arriba y nos queda la siguiente expresión. En esa expresión podemos ver que los valores continuos inmediatamente se cancelan, es decir, que acá tenemos un 1 menos un medio nos da 0. Por lo tanto, solamente nos quedan los valores alternos. Y además podemos considerar lo siguiente. Tenemos aquí un valor que es 2 medios, un 1, ¿cierto? Acá un menos un medio y un menos un medio de valores que están esquipaseados simétricamente en 120 grados. Por lo tanto, para poder calcular el voltaje VAN, podemos sumar y restar un medio seno de omega t, es decir, el primer término. Le sumamos un medio, por lo tanto nos queda 3 medios m seno de omega t y se lo restamos, menos un medio m seno de omega t. Por lo tanto queda exactamente la misma expresión de arriba, sumamos y restamos. Ahora, este término que tenemos acá al final, fíjense que son 3 sinusoidales que tienen la misma amplitud, que es m medio, y están 120 grados desfasadas. Por lo tanto, la suma de esas 3 sinusoidales nos va a dar 0. Se puede cancelar. Y finalmente, el voltaje VAN, que es el voltaje que estoy viendo, el valor fundamental del voltaje que estoy viendo en la fase A, ¿cierto? Con respecto a la carga de la fase A con respecto al neutro, entonces va a ser el voltaje BDC medios por el simulación M por el seno de omega t. Es decir, es una señal sinusoidal que está relacionado con el valor de MA. Si eso lo escribo para las 3 fases, me queda que el voltaje en cada fase, VAN, VBN y VCN, es el voltaje BDC medios multiplicado por el índice de simulación correspondiente a la fase A, MA, MB y MC. Bien. Aquí nuevamente podemos ver que el convertidor, el inversor trifásico, se convierte en un multiplicador, en un amplificador de potencia, en donde el índice de modulación, MA, MB, MC, el trifásico en este caso, se multiplica por el voltaje DC medio.
Analicemos lo mismo, pero el modelo conmutado de la corriente. Para eso vamos a considerar que la corriente de entrada, la corriente IDC, se calcula de la siguiente forma, como IA por SA más IB por SB más IC por SC. ¿Por qué consideramos eso? Bueno, la corriente IDC correspondería a la corriente que pasa por el transistor IA. Y esa corriente que pasa por el transistor A, ¿cierto? Positivo, correspondería a 1, o sea, perdón, correspondería a la corriente IA cuando el SA es 1. Si el SA está encendido, el transistor está encendido, ¿cierto? El switch de arriba está encendido, entonces el aporte de la fase A la corriente DC es IA. Cuando el interruptor está apagado, esta parte está desconectada y por lo tanto no hay aporte de la corriente salida hacia la corriente de entrada. Por lo tanto es cero. De tal forma que ese primer término entonces corresponde efectivamente a IA por SA. Lo mismo para el voltaje, para la fase B, lo mismo para la fase C. Es decir, si el SA, SB o SC están en 1, la corriente IA, IDC, perdón, se compone entonces de las multiplicaciones de las corrientes IA, B y C, y si están en 0, entonces no hay corriente que circula por cada una de las fases. Entonces, en este modelo lo que vamos a hacer es reemplazar las señales de modulación, es decir, el SA, SB y SC que ya habíamos calculado en la lámina anterior. Al reemplazar estos valores tenemos lo siguiente. IDC entonces correspondería a IA por toda esta expresión, más IB por toda esta expresión, más IC por toda esta expresión, y podemos entonces separar los componentes que dependen de un valor continuo, que son estos tres de acá, y los valores que dependen de una sinusoidal, que son estos tres de acá. Ahora, estos valores continuos podemos ver que aparece el término IA más IB más IC. Y esos tres valores, IA más IB más IC, tienen que sumar 0 debido a la ley de corriente de Kirchhoff en el punto neutro. Por lo tanto, podemos cancelar ese valor. Y luego podemos notar que m seno de omega t, m seno de omega t menos 2 pi tercios y m seno de omega t más 2 pi tercios corresponden a MA, MB y MC respectivamente. Por lo tanto, IDC correspondería a un medio, la corriente IA por MA, la corriente IB por MB y la corriente IC por MC. Ese es nuestro modelo de la corriente IDC, es decir, la corriente que viene desde la fuente, en términos de la corriente de salida y de las señales de modulación, ¿cierto? Aquí fíjense que lo que hacemos, cada vez que hacemos este análisis, lo que estamos haciendo es pasando de las variables de conmutación, que son variables conmutadas, son variables que son 0 o 1, a la variable de modulación, que es una variable continua y que es sinusoidal. Y por lo tanto, los análisis, una vez que tenemos las señales sinusoidales, los análisis de valor medio y valor máximo o valor RMS de salida van a ser mucho más simples. Calculemos la carga ahora, la corriente en la carga. Para la fase A tenemos que cada carga es resistiva e inductiva. Por lo tanto, por ejemplo, para la fase A tenemos que el voltaje AN, el voltaje aplicado a la carga, va a ser igual al voltaje caído en la inductancia, L de I a dt, más el voltaje caído en la resistencia, es decir, R por I. Ahora, si consideramos solo la fundamental, podemos reemplazar VAN por VDC por MA y la corriente, ¿cierto? La derivada queda por J omega L más RI0. Con esta expresión de acá podemos calcular, al igual como lo hicimos con el puente H, como lo hicimos con el semipuente, podemos calcular la amplitud de la corriente y el ángulo de la corriente de salida, que sería la corriente que tenemos acá. Entonces, con esto podemos calcular el valor de esta sinusoidal en verde, que es la componente fundamental de la corriente. La componente fundamental de la corriente de salida. Luego, la corriente de entrada, en la lámina anterior, encontramos que era IDC era igual a un medio por IA más IAMA por IBMB, perdón, más IBMB más ICMC. Ahora tenemos que reemplazar estos valores considerando solamente las componentes fundamentales, es decir, el MA que tenemos acá arriba, sinusoidal, por el I0A que tenemos acá abajo. Y en ese caso, nos queda, si analizamos esto, nos van a quedar multiplicaciones, cada uno de ellos, ¿cierto? Vamos a analizar solamente la fase A. El IA por MA nos queda una multiplicación de senos, de dos señales seno. Y por lo tanto, como ya lo habíamos hecho en los módulos anteriores, podemos encontrar que esto corresponde a las dos componentes cosenoidales, la suma de dos componentes cosenoidales, el coseno de la resta menos el coseno de la suma de los ángulos. ¿Ya? Aquí podemos ver entonces que la corriente IDCA se compone de un valor continuo más un valor alterno de segundo armónico.
La corriente, la componente B, es decir, el IB por MB va a ser exactamente lo mismo, porque estamos considerando que las corrientes son balanceadas, pero la única diferencia es que aquí vamos a tener 120 240 grados de desfase, porque se va a multiplicar por 2 el ángulo de fase. Y en la corriente C vamos a tener lo mismo, pero acá va a estar con menos 240 grados. Y por lo tanto, cuando sumemos los tres componentes de segundo armónico, se van a cancelar. Y nos va a quedar solamente tres veces, tres medio veces, ¿cierto? Porque hay un medio acá al principio, eh, el, eh, la componente continua, es decir, solamente el coseno phi. Eso quiere decir que la corriente de entrada corresponde a, o depende de la corriente de salida, la amplitud de la corriente de salida, el índice de modulación y el factor de potencia. Bien, con eso terminamos entonces es el análisis del rectificador trifásico modulado. Muchas gracias.